Buenos días, feliz domingo desde León. Granados y sus problemas va a resolver ahora unos ejercicios de vectores. Dice, determina la magnitud y dirección de los vectores dados en forma de componentes rectangulares y vectores unitarios. Me están dando dos vectores, el vector P, que es igual a 3i menos 2j, y el vector Q, que es igual a menos 8i más 5j. Entonces vamos a dibujar estos vectores. Ya están el sistema coordenado x y representado, son vectores en dos dimensiones. Recuerden que la componente que está multiplicada por el vector unitario y representa la componente en x de un vector, y cuando aparece el vector unitario j es la parte que corresponde a la componente en y. Si hubiera tenido un término k, sería el vector unitario k, aparecería la parte que va en z, es decir, un vector en tres dimensiones. Si aquí no aparece, pues porque se trata de vectores en dos dimensiones. Lo primero que tenemos que hacer es trazar el vector para imaginarnos cómo estaría, en qué cuadrante va a quedar. Sabemos que la componente en x es 3 unidades positiva, 1, 2, 3, hasta aquí llegaría. Esta es la componente 3i. Pero donde termina la componente en x se traza la componente en y, que es menos 2. Entonces tendrían que ser 2 unidades para abajo. Aproximadamente así. Esto es menos 2j. Si trazamos precisamente la resultante, me va a dar la hipotenusa del triángulo, que sería aproximadamente esto. Recuerden que aquí se forma el ángulo recto. Se empieza dibujando cualquiera de las componentes. Primero la x, luego la y. Normalmente por comodidad empezamos dibujando la componente en x. Luego donde termina la componente en x se traza la componente en y, que son 2j negativos. Y el ángulo se mide con la parte positiva del eje x, que es el ángulo θ. Entonces, si calculamos la magnitud, hay que recordar que la magnitud de un vector es simplemente la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado raíz cuadrada de eso. Es el simple teorema de Pitágoras. Si sustituimos aquí para su magnitud, ¿qué va a quedar? La componente en x es 3 elevada al cuadrado más la componente en y, que es menos 2 elevada al cuadrado. Hay que recordar que cuando se eleva al cuadrado el signo negativo. Muchos tienen el error de no poner entre paréntesis el signo negativo, lo elevan al cuadrado, elevan el 2, pero no el signo menos. Entonces va a ser una resta. Entonces yo normalmente en la calculadora no pongo ya el signo menos porque sé que va a ser positivo cuando se eleva al cuadrado. Entonces, la magnitud que queda, 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado es 4, raíz de 9 más 4 es raíz de 13. Que es aproximadamente de ser como 3.8 más o menos. Ya está la magnitud, son 3.8 unidades. Según la escala que estoy manejando, esto debería ser una longitud de 3.8 unidades. Ya está la magnitud del vector P. Para el ángulo hay que recordar que la tangente del ángulo θ que forma un vector es la componente en y, que en este caso sería P subíndice y entre P subíndice x. Y cuando despejamos el ángulo queda tangente a la menos 1 o arco tangente de PY entre PX. Entonces aquí θ para este vector P estaría dado por tangente a la menos 1 de P subíndice Y. P subíndice Y es menos 2 y P subíndice X es 3. Aquí hay que tener cuidado porque el ángulo θ que me va a dar la calculadora no es el correcto. La calculadora, si aplico directamente tangente a la menos 1 de 2 entre 3, sería shift tangente, abro paréntesis, menos 2 entre 3 y cierro mi paréntesis. La calculadora me da un ángulo alfa, de 33.69 grados, pero negativo. Recuerden que la calculadora no es la que piensa, son ustedes. La calculadora me está dando este ángulo alfa. Y entonces ese ángulo alfa sumado con el ángulo θ que estoy buscando deberían de ser θ más alfa igual a 360 grados. Entonces ya ubiqué yo que esto está en el cuarto cuadrante. El ángulo va a ser entre 270 y 360. Quiere decir que al ángulo θ le voy a restar estos 33.69. Más bien al ángulo de 360 le voy a restar el ángulo alfa, que es 33. Ya me lo dio negativo, no le pongo más 360 y me hace la resta. 326.31 grados. Esa es la dirección de ese vector. Para el segundo ejemplo, el vector Q, menos 8i más 5j. Menos 8i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí llegaría. Esto sería menos 8i. Luego más 5j. Entonces ahora la dirección en y, la componente en y es positiva.
Y esa componente en Y la dibujamos a partir de donde terminó la componente en X. Entonces tendría que ser perpendicular al eje X. Entonces debe de subir 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Debe llegar hasta esta altura. Aproximadamente. Hasta aquí. Entonces ahí terminaría la componente en Y, que son 5J. Y el vector tiene que salir desde el origen y terminar donde se dibujó la última componente. Va. Esto sería Q. ¿De acuerdo? Ya está la magnitud. Entonces ahora, ¿cuál va a ser el ángulo? El ángulo θ que necesitamos está en el segundo cuadrado. Entonces empezamos con la magnitud. La magnitud de Q, que va a ser Qx elevado al cuadrado más Qy elevado al cuadrado raíz. Entonces la magnitud de Q sería menos 8 al cuadrado más 5 al cuadrado raíz. Entonces la magnitud de Q sería 64 y 25 raíz, y esto es raíz de 89. Casi como 9.5. Bueno, ahora nos vamos al ángulo θ. Θ, como lo dijimos, es tangente a la menos 1 de la componente en Y. ¿Cuál es la componente en Y? 5. Y la componente en J en Y es menos 8. La componente en X entre la componente en Y según nuestra fórmula. Y entonces, si lo hacemos en la calculadora, otra vez la calculadora se va a equivocar. Y como la tangente es negativa, ahora la calculadora me da otra vez menos alfa. Ese valor negativo de alfa va a ser equivalente a este otro ángulo, porque son ángulos opuestos por el vértice. Este es el alfa positivo. Entonces vamos a ver qué ángulo alfa me da la calculadora. Si yo aplico segunda función, tangente de 5 entre menos 8, cierro paréntesis, dice que es menos 32 grados. Alfa igual a 32 grados, menos alfa. Pero yo no quiero el alfa negativo, yo quiero el alfa positivo. ¿Y ese alfa de dónde se obtiene? Yo sé que alfa más θ van a ser igual a 180 grados. Θ es igual a 180 grados menos el ángulo alfa, que ya me lo dio 32 negativo, ya me pongo más 180. Y eso da 148 grados prácticamente. Entonces significa que θ va a ser igual a 148 grados. Entonces ya está la dirección y ya está la magnitud de estos dos vectores. Espero que capten la idea de cómo trabajar vectores en dos dimensiones con vectores unitarios, calcular magnitudes y direcciones.